El saludo muy especial en este nuevo día que el Señor nos regala y agradecido de verdad que sí con el Dios Todopoderoso por sus múltiples misericordias. El salmista recalcó y dijo: este es el día que ha hecho Jehová. Me gozaré y me alegraré en ese Dios todopoderoso, el Dios de la creación, el Dios de los cielos. Y hoy pues que se está celebrando, hoy es viernes en el sexto día. Recuerde que ayer hablamos de los últimos 7 días de Jesús aquí en la tierra como hombre. Y hoy viernes es el sexto día. Empezamos el día domingo, un día, lunes 2 días, martes 3 días, miércoles 4 días, jueves 5 días y hoy viernes son 6 días. El propósito nuestro es poder llevar una enseñanza de lo que las Escrituras registran. La historia quedó plasmada, escrita en esta palabra. Y es esa palabra la que nos lleva a nosotros a tener lucidez y entendimiento de por qué pasaron las cosas y por qué era necesario, dijo Jesús, que se cumpliesen todas las profecías. Y una vez más recalcamos que esto no marca diferencia en nada del efecto y el poder que hubo en la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo pues la línea de lo de ayer, haciendo un breve repaso, el domingo la entrada triunfal, el domingo Jesús entra al templo y dispersa, o sea, a todos los que estaban ahí, a los cambistas, a los que vendían, a los que habían convertido el templo en un supermercado, los echa fuera. El día lunes va al templo a hablar o va a enseñar, como era de costumbre, que iba al templo y señaló algunas cosas, no solamente a los seguidores, sino también a los escribas y fariseos y los sacerdotes. Todo esto porque Jesús sabía que le quedaba poco tiempo y era necesario que todo se cumpliera. El lunes por la noche, Jesús le recalca a los discípulos que dijo: dentro de 2 días se va a celebrar la Pascua. Y era necesario de que las cosas se adelantaran, porque ya había planes de apresar a Jesús y de crucificarlo antes de que llegara el día de la Pascua, o sea, el día jueves. Hablamos de la Pascua, que fue lo que el mismo Dios puso como señal y como un recorderis
al momento de que el pueblo de Israel sale de Egipto, entonces Dios establece un día y dice de aquí en adelante todos los años van a celebrar esta Pascua como recordando todo lo que se pasó en tierra egipcia, pero también todo lo que Dios hizo a favor de su pueblo para liberarlo. Entonces, llegamos a martes, Jesús va al templo, celebra la cena del Señor, la Santa Cena. Eso fue el martes en la noche, o sea, para ellos era el inicio del día miércoles. Ahora, bueno, esto lo hablamos ayer, para ellos el día empezaba a las 6 de la tarde, para nosotros empieza a la medianoche, que hay 6 horas de diferencia. O sea, para ellos el miércoles empezaba a las 6 de la tarde. 6 de la tarde del martes empezaba el día miércoles 6 de la tarde para ellos. Entonces, después de la Santa Cena, después que cenaron, Jesús llevó a los discípulos al Getsemaní y allí oraron y Jesús puso a los discípulos a orar hasta que llegó el momento en donde les digo, bueno, ya levántense porque llegó la hora. Me viene Judas con un beso lo traiciona y Jesús es encarcelado, o sea, es atrapado y llevado ante las autoridades. Desde allí se empieza a romper, o sea, eso afuera de la ley. O sea, no se podía juzgar ni condenar a nadie de noche. ¿Por qué? Porque a esa hora no habían ninguna oficina que se tramitara todo eso. O sea, era ilegal juzgar a alguien de noche. Pero recuerden que todo eso era necesario para que se cumpliese todo lo que estaba escrito. Todo lo que los profetas habían anunciado y lo que el mismo Jesús en 4 ocasiones se refiere diciendo es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y de ahí pues entonces sea apresado, encarcelado y todas esas cosas. Cuando llega la mañana del día miércoles, o sea, el consejo, los sacerdotes insisten a Pilato a que lo condene. Pilato presentó una opción diciendo todos los años para este día pues se suelta un reo. ¿Por qué no soltamos a Jesús si a la verdad él no ha hecho ningún mal? Entonces la multitud impulsada por las cosas que tenían que pasar dijeron no, que no suelten a Jesús, soltamos a otro reo llamado Barrabás y bueno, ustedes conocen el asunto. Al momento de que Pilato condena a Jesús, o sea, él se lavó las manos diciendo a la verdad yo no veo nada culpable a él, pero ustedes decidan, y el pueblo decidió que fuera llevado a la cruz. Entonces Pilato dio la aprobación, se lo entregó a las autoridades, a la guardia, a los soldados. De allí entonces se burlaron de él, le pusieron una corona y luego lo hicieron arrastrar un madero pesado. De ahí entonces sale Simón, aquel hombre que venía tal vez iba o venía de su casa y lo obligaron a llevar
el madero porque Jesús, a la verdad, estaba débil. Toda la sangre que había perdido y toda la noche sin dormir, pues habían desgastado la parte física de Jesús, y entonces lo obligaron a Simón a llevar el madero. Ahora pasaron algunas cosas. La Biblia dice que a la hora sexta, o sea, mediodía, el sol oscureció, tiniebla, toda la tierra. La Biblia habla de que toda la tierra se oscureció. Entonces, confirmando o haciendo las cosas como se debía de hacer, el pueblo de Israel ofrecía dos sacrificios, uno a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde. O sea, si usted nota, siempre todo lo que acontece se rige a la palabra. O sea, no hay nada que suceda fuera de lo que ya la palabra estableció o de lo que se practicaba como principios para el pueblo de Israel. Entonces, en horas de la mañana, la Biblia no especifica, pero trayendo a colación que el primer sacrificio en la mañana era a las 9, entonces dilucidamos que a esa hora es donde él empieza a cargar el madero hasta llegar al mediodía, en donde es clavado en la cruz, y es allí entonces donde todo el cielo se oscurece. La Biblia dice que tinieblas rodearon la tierra. Ahora, en todo eso, en ningún momento en Jesús hubo molestia, o hubo recriminación, o hubo reclamo de todo lo que había o de lo que estaba aconteciendo en su vida, sino que al contrario, expresó 7 palabras que son muy conocidas, y me llama la atención que cuando iba con el madero, o sea, que cae al suelo, las mujeres corren y con mantos le empezaron a secar la sangre, a secar el rostro, y Jesús les dijo: no lloren por mí, no lloren por mí, sino llorad por vuestros hijos, llorad por vuestra casa, llorad por vuestra familia. Entonces se cumplía en la profecía que como oveja llevada al matadero, asimismo llevaron a Jesús. Ahora, la Biblia registra que a las 3 de la tarde, Marcos registra que a las 3 de la tarde es donde Jesús expira. O sea, antes de pronunciar la palabra y de decir ¿por qué me has desamparado? El momento en donde, o sea, esa expresión fue en el momento cumbre en donde esos segundos o esos minutos solo. Entonces, en el momento más crucial, más difícil, más fuerte, entonces Jesús siente que el Padre lo abandona, pero era necesario que el sacrificio se cumpliera al pie de la letra, y Jesús tenía que atravesar eso solo. Entonces fue allí donde él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Entonces dice la palabra que él dice: consumado es. Y la Biblia dice que era la hora 9 en donde él expiró. O sea, estamos hablando del día miércoles. Entonces él muere a las 3 de la tarde. Recuerden que ayer partimos de un principio establecido por el mismo Jesús, cuando dijo:
a los escribas y fariseos que le pedían señal, les dijo a la verdad, yo no voy a dar ninguna señal. La señal viene a través del profeta Jonás. Así como el profeta Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches. Entonces, no vamos a especular o a decir pues, que Jesús estaba hablando de algo simbólico o solamente estaba diciendo cosas que no tenían que ver con 24 horas ni que tenían que ver con 3 días y 3 noches. No creo que sea momento para polémica ni para discusión, porque no estamos para eso. No quiero discutir ni polemizar con nadie, ni tratar de meterte este pensamiento en tu mente. Simplemente lo estoy compartiendo. Y si tú eres, o sea, tú tienes la convicción, tienes el pensamiento y tienes la libertad de poder recibir o de rechazar lo que te estoy diciendo. Entonces, partiendo de este punto, 3 días y 3 noches habla de 72 horas. No habla de 30 horas, no habla de 42 horas, no habla de no sé cuántas horas, 50 horas. No, el término 3 días y 3 noches tienen que ver con se muere. Él es llevado a la cruz y a las 3 de la tarde él muere. Los cuerpos tenían que ser bajados a la cruz y ser enterrados o ser metidos en la cueva. O sea, no se permitía la paz, era un día en donde se puede decir que era un día de reposo, pero no el reposo, no pues, entonces, por ley, la ley decía que nadie podía estar colgado en el madero empezando el día. Le quedaban los huesos para que murieran, pero cuando fueron donde Jesús, entonces se dieron cuenta de que ya estaba muerto, confirmando lo que el salmista había escrito de que ningún hueso de él sería quebrado. O sea, todo se cumplió al pie de la letra. Entonces, a las 6 de la tarde, para ellos era el inicio del día jueves. De la tarde. Entonces, ¿qué sucedió al momento de que Jesús muere? Y eso es bueno entenderlo. La palabra en el Evangelio según Mateo habla en el diciendo que al momento de que Jesús muere, el velo del templo se rasgó en 2. O sea, dice de arriba hacia abajo. El velo del templo se rasgó en 2, de arriba hacia abajo. O sea, eso tiene una importancia para nosotros como seguidores de Jesús y como parte del reino. ¿Por qué? Porque lo primero que se rompe es ese muro, ese obstáculo, esa barrera que había. Porque si ustedes recuerdan, el único que podía entrar
Y eso una vez al año. Era el sumo sacerdote para ofrecer sacrificio por todo el pueblo. Entonces, al momento de que Jesús muere, el velo del templo se rasga en dos, de arriba hacia abajo, o sea, dándole una entrada libre a cada hombre, cada mujer, a cada persona, para que pudiese entrar a la presencia del Padre, o sea, la presencia de Dios. Entonces, todo esto es espiritual. O sea, apenas Jesús muere, lo primero que sucedió fue que el velo del templo se rasgó. Eso tuvo que ver, o sea, fueron varias cosas al mismo tiempo. Pero la Biblia lo primero que registra es que el velo del templo se rasgó en dos. O sea, yo tengo libertad para entrar a la presencia de Dios. Yo tengo libertad para hablar con Dios. Yo tengo libertad para poder ponerme en comunión con Dios. Yo no necesito de nadie. Yo no necesito de nadie para poder entrar a la presencia de Dios. Yo no necesito de nadie para que perdone mis pecados. Yo lo único que tengo es que entrar por la puerta llamada Jesús. Y el momento de que yo acepto a Jesús como mi Salvador personal, entonces yo tengo libre entrada, porque Jesús es la puerta. Entonces yo no necesito de nadie. Yo no necesito de otra persona. Yo no necesito de un hombre. Yo no necesito de alguien de allá arriba hablando de ángeles y de ser espiritual. No, 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 no. Cuando Cristo muere, me abre la puerta. Cuando Cristo muere, ahora yo tengo libertad de entrar a la presencia de Dios. Y ojalá que usted pueda analizar y pueda lo número 2, la Biblia dice que la tierra tembló. Al momento de que la tierra tiembla, las rocas se partieron. Eso tiene que haber sido un estruendo fuerte. O sea, cuando se rasga el velo, me da entrada libre. Cuando se rompen las rocas o se parten las rocas, entonces eso que obstaculizaba, ese muro, esa piedra, porque más adelante va a aparecer cuando las mujeres iban preocupadas, pensando, diciendo, ¿quién me remove o quién nos removerá la piedra? Porque era una piedra muy pesada. Entonces, cuando Jesús muere, las rocas, las piedras se parten. Y al momento de que eso pasa, entonces los sepulcros se abren. Tuvo que haber sido un estruendo increíble. O sea, el velo del templo se rasga, la tierra empieza a temblar, las piedras se han partido, los sepulcros se abren. ¿Se abrieron los sepulcros? Y lo más interesante es esto, que al momento de que los sepulcros se abren, entonces las personas que habían muerto, las personas que estaban ahí sepultadas, dice la palabra que resucitaron, se levantaron. Y si usted lee ahí lo que dice Mateo 27 del 51 en adelante, habla y dice que o fueron de su familia, visitaron, hablaron con ellos. Yo me imagino que debió ser algo, una experiencia. Persona no dice en la Biblia cuánto tiempo llevaba. Lo que dice que el sepulcro
que habían muerto se levantaron, resucitaron. Entonces, esas 4 cosas fueron a unísono, o sea, al mismo tiempo. El impacto de la muerte, el impacto de la muerte de Cristo. Y son la espiritual. Ahora Jesús está muerto. 3 de la tarde del día miércoles. Así que si sacamos cuenta el día de hoy, eh, creo que van a ser las 7 de la tarde, pero saca la cuenta, 3 de la tarde del miércoles a 3 de la tarde del jueves, estamos hablando de 24 horas. 3 de la tarde del jueves a 3 de la tarde del viernes, estamos hablando de 48 horas. Y lo que va hasta ahora, que son tal vez 4 horas o 3 horas y media, estamos hablando de casi 52 horas. ¿Cuánto tiempo faltaría para que la profecía se cumpliese de los 3 días y las 3 noches? O sea, estamos hablando de 20 horas. O sea, menos de un día. Menos de un día, 20 horas. Entonces, esto es muy importante que nosotros podamos digerirlo y entenderlo. ¿Por qué? Porque hay cosas que se pueden estar haciendo de forma religiosa, de forma como una costumbre. O sea, y al cabo de un tiempo se convierten en una costumbre. Hemos estado haciendo por años y por años y por años y por años, tratando de seguir y yo recuerdo porque bueno, ya tenemos casi los 60 años, en donde, bueno, 58 años, ¿cómo se llama? Que crecimos en un hogar donde mi mamá, pues, ella practicaba, era daba todo y nos enseñó esas cosas. Como hoy dicen que Jesús había muerto el viernes, por eso viene te convertías en mono, no te podías bañar rico, que te convertías y una serie de cosas que se fue repitiendo generación por generación, pero a la verdad todo eso solamente son costumbres. Ahora, ¿por qué se sigue la dieta del pescado en este tiempo? O sea, la semana mayor es una semana de consumir pescado. Ahora, ¿de dónde procede eso? ¿De dónde sale eso? O sea, eso sale de la palabra. O sea, esas directrices toman como guía la palabra. ¿Por qué? Porque después que Jesús resucita y va donde está Pedro y 6 discípulos más, porque cuando Cristo muere, los Jesús se le aparece en playa.
de comer. Ellos dijeron, no hemos pescado nada. Pero al momento ya Jesús había preparado un pescado, lo había preparado tal vez a la leña, porque no creo que llevaran vasijas o sartenes como estamos ahora, sino ahí lo tenía. Entonces, a raíz, pero todo sale de una interpretación. Y como decíamos la expresión de ayer, pragmática o pragmático, lo más práctico. O sea, de llevar las cosas aparentemente a un nivel de Dios, pero tergiversando o cambiando lo que era el espíritu que se vivía en el momento. Pregunto yo, ¿qué más podía haber en la playa si no era pez? O sea, en el mar hay peces. Ellos estaban pescando, no habían pescado nada. Entonces Jesús les ofrece pescado, porque era el alimento que se podía obtener allí. Ahora, si ellos hubiesen estado en otro lugar, hubiesen estado en otra posición, o sea, tal vez en la montaña, tal vez en el desierto, de llevar al hombre, trataron de llevar al hombre a las cosas de Dios y a guardar, a respetar lo que era esta semana de la pasión de Cristo, muerte y resurrección de Cristo, pero las generaciones pasaron y pasaron y pasaron y pasaron. De repente, pues, ya no se vive ese fervor, ni se vive ese ambiente como se vivían 20, 30 o 40 años atrás. Ahora, lo que no te hace daño, o sí, dicen, bueno, si no te hace bien, tampoco te hace mal. Y es cierto, el comer pescado es saludable, el comer marisco es saludable, pero todo procede de esa línea. O sea, alguien lo estableció como una práctica, entonces las personas lo adoptaron como una costumbre hasta el día de hoy. Entonces, marcando esto, Jesús no muere un día viernes, Él murió un día miércoles, 3 de la tarde. Y de allí entonces todo lo demás decir. Porque esto no es cuestión de defender un día, de defender otro día. En varias ocasiones, Jesús fue señalado por habla de una mujer encorvada, habla de un hombre, eh, eh, habla de un leproso, en donde eh, fue señalado por los escribas y fariseos, que era lo que guardaban la ley, diciendo, tantos días hay, si eso lo prohíbe la ley. Entonces Jesús dijo, ¿cuál de vosotros, si un animal de carga se le va al abismo, por ser sábado, no lo va a recuperar y no lo va a sacar del abismo? Dice que
El reino de los cielos no consiste ni en bebida, ni en comida, ni días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que se espera. Ahora, cuando Dios empezó la creación, o sea, no hizo al hombre para que el hombre descansara, para que el hombre reposara, para que el hombre pudiera recuperar fuerzas. Porque esto hay que entenderlo. Si Jesús no hubiera hecho esto, ahorita mismo nosotros estuviéramos en un dilema grande. ¿Por qué? Porque el que no guarda el día de reposo, entonces está quebrantando la ley. El que no se priva de estar en casa, o sea, para el pueblo judío de Israel, la nación de Israel, de reposo era de quedarse en casa. El día de reposo no se podía cocinar en casa, o sea, ni encender el fuego. Entonces, ustedes se imaginan la misión de cada uno de nosotros, no guardar el guardar el día de reposo, el guardar el día de reposo no es un patrón o abstenerse, sino es el descansar, el descanso. Y Jesús, en una forma enfática, dijo: yo soy el Señor de el día de reposo. O sea, estableciendo, yo sé que esto de repente suena brusco, porque una ocasión Jesús dijo: no he venido a quitar ni a abolir la ley, sino que vine a cumplirla. Entonces, note el secreto de esto, note lo bueno de esto, que Jesús resucita un día sábado. Jesús, como todos, estaba durmiendo. O sea, Jesús no podía hacer nada porque él estaba en un tiempo dormido. Era necesario que se cumpliera 3 días y 3 noches enterrado. Ahora, sacando la cuenta del día miércoles a las 3 de la tarde al sábado 3 de la tarde, eso me habla a mí de 72 horas. ¿Qué hace Jesús en esto? O sea, está transformando y está cambiando lo que era el sistema del día de reposo. Ya ahora, Jesús establece un principio, no de un día, sino de toda una vida. El sacrificio de Cristo no solamente transformó un día, sino que transformó toda una vida. Y por
entrar y de poder gozar de esos beneficios. ¿Por qué? Porque la ley decía que el que quebrantaba la ley era reo de muerte. O sea, pero ahora Cristo muere, pero resucita un día sábado, día de reposo, transformando, cambiando, no quitando. Ahora, en vez de un día, entonces Jesús establece que es toda la vida. O sea, los días que nosotros tenemos de vida, tenemos que entrar en ese reposo que habla el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos capítulo 4. Él dice, todavía hay un reposo en el cual ustedes no han entrado. Entonces, este tema, hermanos, pareciera como que, bueno, ¿qué importa eso? No, sí importa mucho. ¿Por qué? Porque de no ser así, entonces, ¿cuántos miles y miles y miles de personas que no guardamos el sábado? O sea, en específico de decir, como se dice en la ley del Antiguo Testamento, ¿qué pasaría con nosotros? Entonces, yo en personal, porque es mi opinión propia, lo que hizo Jesús en resucitar el sábado fue darnos a nosotros esa libertad. ¿Por qué? No que cada judío tenía que ser circuncidado. Ahora Jesús dice, bueno, no, vuestro corazón no vaya a ser circuncidado, sino que vuestro corazón es el que va a ser circuncidado. Estableciendo este principio, ya no escribiré más las tablas de la ley en piedra, sino que ahora las voy a escribir en corazón. Entonces, la tabla de los mandamientos fue escrita en piedra. Mas Jesús ahora dice, mire, no las quitó. No las quitó. Lo que hizo fue darle un sentido y una transformación a la parte espiritual. Ahora voy a escribir esas leyes en su corazón. Entonces, cuando él dice ya no se van a circuncidar como se circuncidaban los judíos, sino que ahora el corazón vuestro va a ser circuncidado. Entonces yo lo veo como una bendición, porque lejos de estar o discutir o decir esto, decir lo otro, que aquí, que allá, no, que usted es mentira, yo solamente estoy expresando, porque para mí es una bendición que Cristo resucitara el día sábado. ¿Sabe por qué? Porque me dio libertad. Y ya no me voy a guardar un día. Ya no voy a estar delante de Dios un día, sino que ahora voy a estar todos los días de mi vida delante de Dios, agradando a Dios, alabando a Dios, sirviendo a Dios. Porque el reino, escucha esto, no consiste ni en comida, ni en bebida, ni día de reposo. Resucita a las 3 de la tarde. Y quedan 3 horas para terminar el día de reposo. ¿Por qué me baso en esto? Porque el apóstol Pablo habla, Efesios capítulo 4, de que aquel que subió es otro que aquel que primero descendió. El apóstol Pablo habla de que descendió a predicarle a los espíritus encarcelados.
Ya ese será otro tema en donde abarcaremos qué espíritus encarcelados. Tomó ese tiempo, o sea, día de reposo, que ahora yo soy el Señor de día de reposo. Yo soy el Señor sábado. Entonces, Él va y predica a los espíritus encarcelados. ¿Y cuándo resucita? 6 de la tarde, el inicio del día domingo. Para ellos era el inicio del día domingo. Ahora sí, sale de la tumba, remueve la piedra. Claro, como era ya la noche, ya era la noche, 6 de la tarde ya empezaba la noche. Entonces, que, que Dios se olvidó. Tres días y 3 noches. Recuerden que la noche empezaba a las 6 de la tarde. El día empezaba a las 6 de la tarde. Así que fue la noche del miércoles, el día jueves. La noche del jueves, el día viernes. La noche del viernes, el día sábado. 3 días, 3 noches. Está pendiente. Si ellos hubiesen recuerdo de dos discípulos que iban camino a Emaús, tal vez usted lo ha leído, iban camino a Emaús y de repente Jesús se le añade. Y ellos iban conversando de Jesús, diciendo, un buen profeta, un predicador, esa cosa bien, pero ¿qué vamos a hacer? Si entre todo eso Jesús escuchaba y dejó que ellos hablaran y se desahogaran porque iban. Y Jesús le dice, oye, ¿y ustedes no recuerdan que Él les dijo que todo eso era necesario? Que al tercer día iba, que ellos pasaron por alto y que eso es lo que se ha mantenido. Pero nosotros, hoy en el siglo XXI, que tenemos Espíritu Santo de Dios y tenemos las Escrituras a mano, o sea que no es que nadie me la lee, no, yo tengo una Biblia. Bueno, yo tengo mucha Biblia, porque me gusta aprender. Me gusta aprender, tengo mucha Biblia. Y yo puedo escudriñar y puedo leer. El Espíritu Santo me da convicción de las cosas. Así que lo que ellos pasan por alto, nosotros no lo podemos pasar por alto. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios y tenemos la palabra. A ellos se les olvidó. Mas ahora, 6 de
el primer día de la semana. O sea, ¿dónde empezó Jesús sus últimos días? En el domingo, en el primer día de la semana. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. 7 días. 7 días. Y Jesús resucita. Empezando digo, ninguno de ellos se imaginó ni pensó que esa palabra se iba a cumplir, y lo que dijeron fue mañana o por la mañana iremos al sepulcro. Donde lo habían enterrado. Y por eso que las escrituras dice que pasado el día de reposo, Mateo capítulo 28, pasado el día de reposo. ¿Cuál era el día de reposo? Sábado. ¿A qué hora pasó? 6 de la tarde. Dice, al amanecer del primer día. Escucha. ¿Quién establece ese tiempo? El hombre. Las mujeres que iban a visitarlo, los discípulos, seguidores. Y a partir de allí, entonces, es donde se ha tomado la costumbre de decir que Cristo resucitó el domingo a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana. Y es por eso que por años de años, o sea, nosotros, porque lo hablo también como pastor evangélico, celebramos el culto de resurrección a las 5 de la mañana, aluciendo lo que está escrito allí. Pero, o sea, qué bueno que hoy tenemos convicción de que ese amanecer del día domingo no señala que Jesús resucitó a esa hora. Si nos vamos a la palabra o al mismo principio de Jesús, 3 días, 3 noches, 72 horas. Y esas 3 horas, bueno, ya le explicamos, en donde Él desciende a predicar a los espíritus encarcelados. O sea que Jesús resucita a las 6 de la tarde. Momento en que fue puesto en la cueva. Ahora resucita, sale, porque ya había resucitado a las 3 de la tarde. Sale. La piedra es movida. Entonces, las mujeres muy de mañana, o sea, me imagino que era las 6 de la mañana, era el inicio del amanecer, 6 de la mañana. Se apresuran, van deprisa, pero en el camino van pensando, ¿y quién nos va a remover la piedra? ¿Quién nos va a remover la piedra? Porque ya saben que esa piedra era muy pesada y para moverla había que usar quién sabe qué. Pero para sorpresa de ellas, cuando llegaron la piedra estaba removida. Ya había sido quitada. Ellas entraron y miraron solamente los lienzos, pero cuando iban saliendo entonces
Alguien les dijo: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Mire, lo que tiene que permanecer es el espíritu de la palabra. Y todas estas cosas que hemos hablado y enseñado son para nuestro crecimiento y conocer la verdad. Pero el efecto que causó la muerte de Cristo no lo cambia nadie. Y hay cosas que de repente uno escucha. Leía un mensaje que ahorita mismo las redes están llenas de mensajes diciendo: bueno, no le llame corona al virus, porque el único que merece tener corona es nuestro Señor Jesucristo. Les digo algo: Dios siempre seguirá siendo Dios. Jesús seguirá siempre siendo Jesús. Y el Espíritu Santo seguirá siempre siendo el Espíritu Santo. Nadie podrá robarle la gloria a Dios. Nadie, ni tan siquiera podrá pensarlo y quedar vivo. El profeta Isaías dijo: el Señor no comparto mi gloria con nadie. Mía es la gloria y no la comparto con nadie. Así que lo que haga el hombre, lo que diga el hombre, no altera en nada lo que es. ¿Cuál es el propósito de enseñar esto? O sea, no podemos seguir los principios de la palabra por costumbre. No podemos nosotros decir guardar una semana y después vivir de la forma que querramos. Jesús estableció un principio ni a quitar, sino a que se cumpla. No quitó el día de reposo. El cambio que hizo es que ahora no es un día, sino que ahora tenemos los 7 días de la semana en donde podemos guardarnos para Dios, en donde podemos servir a Dios, en donde podemos alabar a Dios, en donde podemos estar en la casa de Dios. Es el Señor porque fue que resucitó el domingo en la mañana. Entonces es totalmente falso. En ningún momento Jesús estableció oye, de repente Dios nos quitó el sábado para poner el domingo. Es falso. Eso es falso. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos, le llamamos nuestro culto dominical o le llamamos nuestra escuela dominical? Porque cae el día domingo. Y aquí, en nuestro país, en la tierra que vivimos, el día domingo es el día que no hay labores, o sea, es el día en un solo día. Ahora son los 7 días a la semana en el cual nosotros tenemos que guardarnos para Dios. Tenemos que caminar para Dios, en dirección hacia Dios. Tenemos que vivir una vida que agrade a Dios. Mire, ninguno de nosotros es perfecto. Vamos camino a la perfección. Yo tengo errores. Yo tengo defectos. Pero qué bueno que Jesús me dio la convicción a través de su espíritu de lo que es esta convicción al escudriñar la palabra. Por mucho tiempo el hombre caminó por lo que le decían. Pero hoy en día cada uno de nosotros puede tener una palabra o una Biblia en donde puede oír la voz de Dios todos los días. Si Cristo resucitó
si Cristo fue levantado de entre los muertos, porque dice Pablo que el mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos, ese mismo Espíritu está con nosotros. Se llama el Espíritu Santo. No hacemos cosas por religiones. No criticamos. Si alguno quiere seguir practicando, bueno, su culto de resurrección en la madrugada, gloria a Dios, no hay problema. No hay problema. Lo único que queremos es que entiendas o que podamos entender que eso del amanecer del primer día lo dice la Biblia por el pensamiento de los hombres. Ellos pensaban, ellos creían. Las mujeres no fueron pensando de que él había resucitado, como ha dicho la palabra. Las mujeres lo que fueron fue a ungirlo, a prepararlo. Llevaban especies aromáticas, llevaban esto y lo otro, porque iban a preparar el cuerpo. Mire usted. Pero la piedra ya había sido quitada. Y te digo algo. Esa piedra fue quitada no para señal de Jesús, sino para señal de los hombres. En donde Dios te está diciendo, la piedra ya fue quitada, el obstáculo ya fue quitado, el velo del templo se rasgó en dos, tienes libre entrada, puedes entrar a la presencia de Dios, puedes tener Dios no quiere sacrificios, porque bastó solamente el sacrificio de Cristo. Ya tú no tienes que lastimarte, ni lacerarte, ni golpearte, ni caminar largas distancias tratando de decir que agradas a Dios. No. Lo que Dios busca de ti es un corazón arrepentido. Lo que Dios busca de ti es un corazón agradecido. Un Dios en donde Él pueda plasmar su palabra y sus mandatos. Él dijo, un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Estamos allí. Entonces, Jesús inicia sus últimos 7 días de vida en el primer día, domingo. Jesús inicia el trato con los discípulos, ya no como hombre, como hombre, sí. Yo espero que podamos entrar en esto, porque no es para polémica ni para discutir. ¿Quieres conocer la verdad? Escudriña la palabra. Punto por punto. Y te vas a dar cuenta de cómo son las cosas. Ahora, el hombre ha jugado un papel muy importante. Porque, o sea, es un dicho que dice que las costumbres se vuelven leyes. Y hemos vivido una costumbre por años, de décadas y décadas, que ahora se han convertido en una ley. Lo hizo
conveniencia, buscando el bienestar, buscando la libertad de todos. No poniendo ley como un obstáculo. ¿Qué dijo Jesús? Todos caminaron por el desierto. Todos vieron la nube, todos vieron la columna de Egipto. Cruzaron. Caleb y Josué. Toda la otra generación que cruzó fue la que nació en el desierto. Porque eso fue lo que le dijo Dios a Moisés: por cuanto en Caleb y Josué hubo un espíritu diferente, entonces ellos van a heredar la tierra. Todos vieron la nube, pero no les ayudó. Todos caminaron por el mar, no les ayudó. Todos vieron descender maná, no les ayudó. Todos comieron codorniz en el desierto, pero no les ayudó. O sea, la ley no ayuda. Y otra vez digo, Jesús no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Pero sí hizo cambios para bien, dándonos a nosotros la libertad. Dijo, un corazón nuevo, porque un corazón contrito y humillado yo no rechazo, dice Jehová. Escribiré mis leyes, ya no en tabla de piedra, sino en el corazón, para que sientan, para que entiendan, para que tengan convicción. Mi amigo y mi hermano, en medio de lo que estamos viviendo hoy, busca las cosas de arriba. Pon la mira en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo, a la diestra de su Padre. No hagas tesoros aquí en la tierra, en el cual el hollín, la polilla y el ladrón hurta. Mejor haz tesoro en el cielo, porque donde quiera que esté tu en vivo, pero bueno, el mensaje se le va a hacer llegar apenas terminamos de este video, lo vamos a compartir para que usted lo pueda ver.